de Traje y Overol. Les recuerdo que este es un programa que se hace en coproducción con Programa País Colombia, la FNB de Holanda y Populus Producciones para Canal Capital. En uno de nuestros primeros capítulos estuvimos hablando acerca de los trabajadores de la cultura nacional, pero ahí nos dimos cuenta que hacía falta legislación, había una ausencia de la legislación para el trabajador y en general para todo el sector cultural. Hoy tenemos unos invitados muy importantes, son representantes de la industria audiovisual, del cine, de la televisión, que nos van a contar en qué estado actual se encuentra la industria audiovisual, por qué vieron la necesidad de organizarse y cuáles son los retos que tienen que enfrentar. Primero nos vamos a ir a la calle a ver en qué anda Lucho en la lucha en apretarse el cinturón, preguntándole a la gente, hombre, está viendo muchos contenidos extranjeros en la televisión y en el cine. ¿Qué pasa con nuestros contenidos nacionales y con nuestra identidad cultural? Esto es de Traje y Overol, bienvenidos. Con el botón del pan. Hey, para seguir aprendiendo a manejar nuestra propia economía. Un ruborcito. ¿Eso qué es? Un perrito. Apretarse el cinturón. Lo mejor. Ajustarse el botón. Muy buenas tardes, señorita doña Dianita. Yo me vine para acá, para este lugar donde hacen disque televisora nacional. En el sector audiovisual hay una crisis terrible. Ahora eso se ve un montón de televisión extranjera, de películas de otros países y no se está haciendo la televisión acá en Colombia. Eso debe afectar a los trabajadores, debe afectar la identidad nacional. Yo me vine aquí a preguntarle a los trabajadores cómo están viviendo esta crisis del audiovisual. Usted que lleva ahí tan elegante, que yo asumo que usted es camarógrafo. Sí, señorita. Últimamente ya no se hacen tantas producciones nacionales, sino un montón de cosas extranjeras, nos meten enlatados, no nos dejan ver nuestra televisión. ¿Usted qué opina de eso? Nuestra labor está peligrando, por tanto, enlatado, el TLC generó que haya mucha producción extranjera. Nuestra cultura, ¿dónde queda nuestra identidad? Nuestra identidad se pierde totalmente. Y la cuestión de los TLC nos han afectado mucho a nosotros en nuestro trabajo. Podemos estar trabajando 6 meses, 8, 10 meses muy bien, tranquilitos, y en esos 10 meses nos dicen, bueno, hasta luego, ya no trabaje más. No tenemos estabilidad, no tenemos nada seguro. Y como tú preguntabas ahorita, que si tenemos pensión, tenemos extensión. ¿Las horas extras se las pagan o nada? No, nosotros no tenemos horas extras, ni dominicales, ni festivos. Yo sigo por aquí en mi búsqueda, me dijeron que aquí es que están las personas que hacen las ediciones, las postproducciones, todas esas cosas que se encierran aquí en estas cabinitas. Yo voy a preguntar, buenas, ¿usted cómo lo ha afectado esa crisis de la audiovisual? Porque traen también personas de otro lado para que hagan estos programas, los editen otras personas y nosotros quedamos pues sin nada. Y estar de aquí para allá como un ping-pong en varios lados, o sea, no hay una estabilidad económica como tal. A nosotros nos toca, lo que decimos es doblarnos para poder tener más o menos un ingreso, pues como para poder mantener una familia, y nos toca estar 16 horas. Usted es productor, me dijeron por ahí. Sí, yo soy productor realizador del canal. A mí me han dicho que hay una crisis en el audiovisual tremenda. La cuota de pantalla está muy reducida para los que somos nacionales, ¿no? Entonces traen enlatados de afuera y eso nos reduce a nosotros el trabajo. La maquilladora de toda esta gente aquí, ¿cómo le va? ¿Usted qué opina, Rosita, de que ahora ya no se hagan tantas novelas colombianas, sino ahora eso importan todo, las traen de Brasil, de España, de la China, del Japón, ni siquiera son nuestros actores colombianos? ¿Usted qué opina de eso? Pues nos hace falta que grabemos acá porque hasta nosotros nos perjudicamos con el trabajo. Ya llega todo listo y nosotros no somos contratados de planta, sino por prestación de servicios, y se nos dificulta más, nos toca trabajar aquí, allá. ¿Usted qué le diría a todas sus amigas maquilladoras, a toda la gente que trabaja en el audiovisual, que qué hay que hacer, hola? Como un sindicato. Yo me voy a entrar por acá una cosa que se llama el máster. Todo eso ahora solamente vemos cosas extranjeras, televisión extranjera, novelas extranjeras, cine extranjero. ¿Usted qué opina de eso? No, pues que eso está muy mal, está dañando la industria colombiana, está dejándonos sin trabajo un poquito. La ley de la mediocridad, o sea, es venir lo que ya viene hecho y no crear nuevas cosas, no fomentar el trabajo aquí en Colombia y fomentar la cultura y la identidad. Este socio, para que usted se ahorre hay unas moneditas, porque como está ese sueldo tan malo, pues entonces ahí ahorre para que se compre alguito. Gracias, Luchito, me voy a ahorrar entonces para la pensión. Eso va a tocar, es que la pensión es que ni eso nos van a dar. ¿Ustedes qué están haciendo para enfrentar esta crisis como trabajadores del audiovisual? La verdad, nosotros ahorita nos estamos organizando y pues la idea es luchar por la industria audiovisual colombiana. Asociación Colombiana de Trabajadores de Cine y Televisión. A mí me parece muy bien que se asocien, porque es que la unión hace la fuerza y uno tiene que salir y uno tiene derecho a asociarse y a agremiarse.
Seguimos aquí en De Traje y Overol y les voy a presentar al panel que me acompaña esta tarde. A mi lado está Leonardo Acevedo. Bienvenido, Leonardo. Él es productor de la Franja de Opinión y Análisis de Canal Capital. Es secretario general de la Asociación Colombiana de Trabajadores de la Industria Audiovisual, ACTV. También me acompaña mi compañero Julio Correal. Bienvenido, Julio. Él es el secretario de Asuntos Laborales de la Asociación Colombiana de Actores, ACA. Y está con nosotros Sebastián López, profesor y abogado de la Universidad Externado de Colombia y bloguero del Espectador. Bienvenidos a los tres, gracias por aceptar esta invitación a De Traje y Overol. Julio, con la organización del sindicato han pasado muchas cosas. Ustedes ya llevamos un año, yo soy parte, de aquí soy presentadora, pero llevamos un año ya, casi a completar 2 años. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los logros que tú crees que se pueden decir? Hemos hecho esto en ACA. ¿Cuál ha sido el motor y qué es lo que hemos logrado? Bueno, yo creo que el primer logro ha sido como insertar en el chip de una buena parte del gremio la idea de que somos profesionales en primera instancia, que somos un gremio que necesita una organización y una representación, de que lo que nosotros hacemos es un trabajo y como tal necesitamos una legislación, unos derechos que reclamar y que exigir, y que la organización era una necesidad absoluta, no solamente de nosotros, sino la industria. A otro nivel, a nivel político, pues hubo algo que tuvo mucho renombre, que tuvo mucho revuelo en la prensa, y fue que nosotros logramos tumbar en primera instancia 2 artículos del Plan Nacional de Desarrollo que en última fue uno que tienen que ver directamente con los acuerdos del TLC, pero que para nosotros, en nuestra opinión, van en contravía de lo que es la defensa del patrimonio cultural, entendiendo que en la televisión, a pesar de que sea entretenimiento, también se construye cultura. Y de resto, ahí vamos ya con un pliego de peticiones metido con un proyecto de ley que ya creo que no lo radicamos este año, pero lo estaremos radicando comenzando el año entrante, y en esta pelea que va a ser bastante larga porque tiene muchas aristas, es decir, está por un lado el tema laboral directamente en la industria de la televisión, que es donde hay más trabajo, está el tema también laboral en ese espacio en crecimiento que es la realización audiovisual, específicamente en el cine y en unos nuevos formatos donde hay que meterle regulación, y una conquista que para nosotros es fundamental, que es en términos de ley, y es reclamar el derecho de profesionales para que no vengan a usurpar nuestro puesto advenedizos de todo tipo. Entonces, si queremos una industria de verdad en crecimiento, en expansión, que se solidifique, necesitamos que los profesionales a todo nivel, es decir, los artistas, los realizadores, los técnicos, todas las personas que sabemos hacer televisión, cine y productos audiovisuales y productos artísticos en general, seamos profesionales y como tal seamos protegidos. Es decir, no solamente de los advenedizos, sino también de la invasión extranjera, que es un problema muy, muy serio que estamos teniendo acá. Y para contextualizar a la gente que nos está viendo, queremos que vean esta crónica de Capturando Realidades. Es a través de la vida de un artista mayor, cómo está viviendo toda esta precariedad y toda la falta de derechos laborales que tienen nuestros trabajadores de la cultura en Colombia. Ya volvemos. Yo, Lucy Martínez, vengo trabajando hace muchos años en el teatro, con el arte. Empecé cuando se abre en el Conservatorio Antonio María Valencia la Escuela de Teatro. Después se formó el grupo profesional con Enrique Buenaventura, Fanny Mique y Pedro Martínez. Salíamos a todas las poblaciones del Valle en gira. Salimos de gira por toda Colombia, todas las regiones campesinas. Esa fue una experiencia importantísima. Fue difícil poder sobrevivir con el teatro. Pasé un tiempo a la televisión y estuve un tiempo trabajando en la televisión. Pues con la televisión se gana un poco más, pero no lo que se tendría que pagarle a un actor por ese trabajo. La primera que trabajé se llamó Lejos del Nido.
Ahí empecé a hacer novelas. Después seguí con Recordarás mi nombre. Y las últimas novelas que yo hice fueron Doña Bárbara y El Clon. Es lo que yo he hecho de lo último en televisión, porque ahora ya no hay trabajo. Y para la gente mayor menos, los actores mayores casi no hay trabajo para los actores mayores. Somos totalmente desamparados. Lo mismo el problema de la televisión, sí ayudó muchísimo a hacer los grandes emporios, a hacer muchas cosas, y resulta que las regalías, por ejemplo, si a mí me pagaran de las 2 últimas novelas que yo hice, El Clon y Doña Bárbara, ahí yo tendría un dinero más o menos, pero injusto que no se haga. Es decir, salimos porque nosotros, el dinero que nos pagan más o menos es para, por lo menos algunos actores, para, por ejemplo, guardar, porque sabemos que 4 o 5 años nosotros no tenemos trabajo y tenemos que guardar esos pesitos para ir cada año subsistiendo. Entonces eso es injusto, tanto del Estado como de la empresa privada. Eso está mal organizado para nosotros. En Brasil es una obligación. La mitad del reparto es gente joven y mitad mayores. Y ustedes ven en las novelas brasileras que siempre hay gente mayor. Siempre hay. Los actores mayores siguen trabajando. En México igual. En México un actor mayor es protegido al máximo. Ahora puede entrar toda la producción extranjera que se quiera. Y eso es grave para nosotros. En nuestra identidad hay un comportamiento que se copia de las cosas que se ven, no siempre las mejores. Entonces ahí vamos perdiendo. Esa es una lucha que tenemos que volver, yo creo que es difícil, pero se tendrá que volver a retomar. Hay que afiliarse al sindicato, porque solo así se consiguen las cosas. El sindicato, por ejemplo, sueco, abarca todo el gremio artístico, cantantes de ópera, bailarines, actores. Es hermoso ver a toda la gente reunida. Y el Estado se encarga del actor mayor. En general el Estado se encarga de la gente ya en su jubilación. El Estado paga al actor su jubilación. Yo sé que ACA está trabajando mucho, por eso yo aplaudo todo lo que ellos hacen. Con un gran sacrificio ellos están, porque están trabajando muchísimo. Trabajar para un sindicato es duro. Y Actores Sociedad de Gestión, maravilloso. Todo lo que tenemos ahora, unas ayudas, son ellos los que han logrado eso. Es importantísimo agremiarse, aprender insisto, a pelear por sus derechos. Eso es el mensaje que yo le digo a los jóvenes. Entender que estar agremiado en un sindicato no es un crimen, no es un pecado, que eso es una cosa terrible. Es importantísimo porque eso es lo que hace que podamos pelear unidos nuestros derechos. Sebastián, con respecto a lo que dice Julio acerca de los tratados de libre comercio, sabemos que hay países en donde no se negocia la cultura. Colombia ya está negociando su cultura. ¿Cuáles son los principales retos que tenemos que enfrentar los que hacemos o todos los que trabajamos en el audiovisual frente a estos tratados de libre comercio? Diana, son muchos retos y yo incluiría también a los televidentes como parte del todo que debemos asumir esos retos, porque si bien los países tienen derecho digamos, a relacionarse con el mundo y también el sector cultural y el sector audiovisual es un sector que necesita hacerlo, hay maneras de hacerlo. Es decir, los tratados de libre comercio no son la única manera en la que se pueden relacionar los países. Existen otros tipos de convenios y existen ejemplos de, por ejemplo, la Unión Europea, donde los 26 países excluyeron el sector de la cultura y del audiovisual de tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Japón, con China. ¿Por qué? Porque obviamente hubo un impulso importante, por ejemplo, del gobierno francés, pero todo eso soportado también sobre organizaciones muy parecidas a las que ustedes mencionan acá, de actores, de técnicos, incluso de televidentes, que defienden la televisión y el cine, en este caso francés o europeo, como patrimonio nacional y como un servicio público, que es muy importante. Esto a veces puede parecer como un asunto técnico o jurídico de si los tratados, si el audiovisual está o no en un tratado de libre comercio, pero termina siendo definitivo para las personas. O sea, acá en Colombia vimos cómo ya novelas extranjeras
se están presentando en horarios AAA compitiendo con producciones nacionales. Entonces, evidentemente, los canales tienen que, en la globalización y en el neoliberalismo, los países pobres como Colombia, los países débiles, compiten muchas veces es con mano de obra. Y los que terminan pagando eso son nuestros actores, nuestros técnicos, a quienes los contratan por mucho menos de los que deberían ganar, y también se afecta, por supuesto, toda la cultura. Este país tiene muchísimo talento en cuanto a medios audiovisuales, en el sector audiovisual, y no se está protegiendo como se debería. O sea, no hay una actitud del gobierno lo suficientemente consecuente con la protección del sector, y hay casos. Miren, por ejemplo, México. México, después de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sufrió el cierre de 1.600 pequeñas salas de cine, de reproducción de cine nacional e independiente, porque no pudieron competir con las grandes productoras, porque es una competencia desigual. Si hay un sector donde Estados Unidos y otros países sean enormes comparados con Colombia, es este sector de las grandes productoras. Entonces, si no hay una actitud del gobierno, creo que hacen muy bien quienes están en el sector, tanto actores como técnicos, en organizarse para poder presionar, y por supuesto también televidentes y sociedad civil en general. Leonardo, ¿cuál es la situación actual del cine y de la televisión en Colombia y por qué ustedes ven esa necesidad de organizarse? Pues creo que es como la coyuntura histórica, ¿no? Hay un momento en el que se firma un tratado de libre comercio donde se exige protección a las organizaciones sindicales. Es como uno de las condiciones que exige Estados Unidos para la firma de este tipo de tratados. Y pues la televisión colombiana tiene una técnica muy buena. Nuestros técnicos son unos técnicos que, a pesar de muchos ser empíricos, han aprendido muy bien y saben muy bien, conocen muy bien de oficio, quieren su oficio, y eso es una cosa que es pues que nuestros empleadores saben que es un medio muy lindo, que es un medio donde se aprende mucho, y pues pagan cualquier valor por ese trabajo que se está aprendiendo. Es también una de las razones por las cuales también pensamos en la organización, por esa cantidad de escuelas audiovisuales que se están formando, esa cantidad de pelados que están saliendo y que dicen: yo quiero trabajar en televisión, yo quiero trabajar en cine, hago lo que sea, y hago lo que sea es que les pegan su explotada, pues su trabajada. Claro. Bueno, ¿y la producción nacional cómo está? Porque estamos invadidos de producción extranjera. ¿También eso fue un detonante de pronto? Pues sucede una cosa, y es que el campo de trabajo se cierra, ¿no? Cada vez son menos los sitios donde se puede trabajar, las fuentes de trabajo en televisión de por sí son muy, muy reducidas. Mantenerse en el medio es muy difícil. Ya se nos acabó el tiempo, lastimosamente, pero no me quiero ir sin preguntarle a Juro Correal lo siguiente. El lograr haber tumbado un artículo del Plan Nacional de Desarrollo fue muy importante para la unión en la unión de ACA, por ejemplo, y con la ayuda de las UTLs de nuestros congresistas. ¿Qué decía exactamente ese artículo? ¿Qué implicaciones tenía? Ese era el artículo 41, que hablaba de la modificación de la cuota de pantalla para los fines de semana, cambiando la proporción que está hoy en día en un 50-50, abriendo un espacio mayor para la producción extranjera. Fíjate que para nosotros, a pesar de que hoy no hay nada de dramatizado del fin de semana, esto era un mensaje más allá al gobierno sobre la importancia de salvar la producción nacional y de que el dramatizado es como el activo principal de la producción audiovisual colombiana. Eso es lo que se vende. Eso es lo que aparece en la historia de la televisión colombiana. Ahí están los grandes hitos de la televisión colombiana. Entonces, para nosotros fue muy importante poder llegar a ese escenario del Congreso, lograr que de manera unánime tumbaran ese punto y tumbaran otro, que era la posibilidad de que operadores privados se hicieran a cargo del Canal 1, que finalmente en la conciliación lo metieron, que es muy peligroso porque ya hemos visto lo que pasa cuando unos monopolios manejan la televisión, y es que la televisión nuestra, que era diversa hasta el 98, se volvió completamente uniforme. Muy bien, bueno, y ya para terminar, Leo y Sebastián, con el fin de fortalecer esta industria audiovisual colombiana, ¿cuáles serían los pasos a seguir? ¿Qué tienen ustedes pensados desde ACTV? Pues yo creo que lo principal es, para nosotros como ACTV, crecer como fuerza sindical. Llevamos poco menos de 5 meses organizándonos.
Yo invito a los colegas, a todos nuestros compañeros que pues nos damos la vida por la imagen, que estamos trabajando por nuestro arte, que nos unamos, que trabajemos por nuestros derechos, blindar pues de la cometida extranjera, como dice Julio, que vienen pues aquí, nos descrestan pues los directores de fotografía extranjeros y vienen los directores de escenografía extranjeros, y pues aquí tenemos también talento, tenemos gente que camella muy bien, y pues tenemos que unirnos y hacer organización. Creo que es importantísimo también para la formación de nosotros, para la retroalimentación de los técnicos que están empezando. Eso creo que es fundamental para proyectarnos como una potencia audiovisual, que creo que para allá vamos, y ese es el camino que soñamos tener. Muchísimas gracias, Leonardo, por haber aceptado. Sebastián. Diana, lo que Colombia tiene que hacer es lo que han hecho los demás países que tienen un sector audiovisual exitoso y grande y pujante. Estados Unidos, Europa y pronto algunos países de Asia. Es decir, acá tenemos todo para tener un extraordinario sector audiovisual, sobre todo un talento humano especialísimo. Pero si no hay una decisión del gobierno de llevar de la mano al sector y de acompañarlo a crecer y de protegerlo para que de esa manera se establezca de verdad una identidad nacional, una cultura alrededor de los medios audiovisuales, es imposible. O sea, esto que están haciendo los trabajadores, tanto los técnicos como los actores, y ojalá llegue en buena hora también para que los televidentes se empiecen a organizar y empiecen a presionar al gobierno para que el gobierno entienda que esto, el cine, la televisión colombiana, es un patrimonio nacional, debemos protegerlo y debemos potenciarlo. Falta todavía muchísimo por dar en Colombia en cuanto al tema de audiovisual. Muchísimas gracias a los tres por aceptar esta invitación a De Traje y Overol. Seguimos insistiendo en que la organización es muy importante para sacar todas nuestras luchas adelante. Hoy estoy vestida por León Styling. Quiero que nos acompañen y nos escriban en nuestras redes @De Traje y Overol en Twitter, de Traje y Overol en Facebook, y nos escriban contestando la siguiente pregunta: ¿qué piensan ustedes allá afuera? ¿Ven tanto contenido extranjero y ya no están viendo nuestro contenido nacional en la televisión y en el cine colombiano? Esto es De Traje y Overol. Escríbanos a detrajeyoverol@gmail.com. Nos vemos en 8 días. Chao.